¿Te imaginas un capítulo de La Oficina, el Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y cultura capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boletería del teatro con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Títulos a las 9:08, Geraldine. La oposición en esta ocasión anunció que acudirá al Tribunal Constitucional una vez que se despache la mega reforma de reconstrucción nacional, apuntando principalmente contra la invariabilidad tributaria y eventuales compensaciones a empresas por proyecto con RCA revertidas judicialmente. Senadores del socialismo democrático y del Partido Liberal acusaron que la iniciativa sigue siendo regresiva y llamaron a frenar esta locura. Este anuncio sucede mientras el proyecto entra en una etapa decisiva en el Senado, con nuevos plazos para presentar indicaciones en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Pese a diferencias internas, los partidos de oposición acordaron un paquete de indicaciones conjuntas centradas en empleo, recaudación fiscal, medio ambiente y límites constitucionales del proyecto. Además, dentro de toda esta polémica hay una nueva batalla republicana, es que ella plantea privatizar Codelco y el gobierno descarta avanzar en esa línea. Con la mega reforma a puertas de ser promulgada, el presidente de los republicanos indicó a este medio que es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. Declaró, la idea encontró adeptos en los libertarios. Sin embargo, el viceministro Daniel Mas sostuvo que no estamos por privatizar. Hay una guerra ahí dentro de los republicanos y dentro de los libertarios por privatizar algo. ¿Por qué aparece este tema? Es como me recuerda al tema de Escucha su corazón, una ventana de Overton abierta. No es una guerra de libertarios republicanos. De hecho, yo creo que en esta materia están de acuerdo. El tema es la privatización de Codelco, que se instala por primera vez de manera directa y transversal por el partido de gobierno más importante, que es el caso de Arturo Esquela, que dio una entrevista ayer en La Tercera, en la que desliza la posibilidad de privatizar Codelco. Ese es el tema, esa es la conversación. Ante eso, evidentemente, hubo reacciones, tal vez la más importante, pero que yo creo que hay que medir en su justa medida, porque varios medios yo los vi ayer titulando "Gobierno le da portazo a posibilidades de privatizar Codelco", porque el que salió a hablar de esto es el señor Daniel Mas, sí, que es el ministro de Economía. Y el ministro de Economía, si bien es el representante del gobierno, y dice que no está estas son las explicaciones que dio al menos él ayer, es que justamente el tema de la privatización de Codelco no está en los planes de esta administración, pero que sí está en plan de este gobierno la posibilidad de vender algunos inmuebles, zonas y cosas de esas características. O sea, que van a vender algunas cositas. Claro. Eso más o menos deslizó Daniel Mas. ¿Qué es lo que dijo Esquela? Que yo creo que es importante ahí aterrizar y profundizar al respecto. Esquela dice que lo que hay que hacer no es como que la empresa, el Estado pierda el control de la empresa, sino que, por ejemplo, vender algunas cuotas, se habla, él creo que tira el porcentaje como del 30% justamente para dinamizar, y esto a partir también de todo el diagnóstico, y aquí yo quiero decir, por eso hay que tener cuidado también con la posición del gobierno, que puede ser taxativa ahora, pero cambiante en el futuro, porque el plan, o sea, poner a Bernardo Fontaine, que es alguien que evidentemente está a favor de un proyecto privatizador, que lo que ocurre es que emula también el discurso de lo que pasó con las empresas estatales en dictadura, que es esto de decir, las empresas estatales no funcionan y bajo ese argumento privaticémoslas. Es lo mismo que está ocurriendo hoy día con Codelco. O sea, Bernardo, esto es una seguidilla y por eso se ve como una agenda que está en pro de privatización, que va a pesar, o tiendo a pensar que pesa mucho más que la declaración de Daniel Mas. Y es el hecho de que primero tuvimos el diagnóstico de Bernardo Fontaine la semana pasada, en donde decía que existía una deuda gigantesca de Codelco. No recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, pero fue en los últimos días. Una deuda gigantesca, tiró las cifras, hizo un balance, dijo que la situación es dramática. Él llegó a Codelco con ese discurso. El discurso está a la escoba. El ministro Quirós también es alguien que llegó con ese discurso. Entonces, hay un plan en curso. Lo más probable es que efectivamente Fontaine sea el agente elegido por este gobierno justamente para iniciar o dar el puntapié inicial a un proceso de abrir, que
no es misterio para nadie, y ahora mucho menos con una declaración de Esquela, es algo que están pensando los parlamentarios de ese sector. Por eso yo decía que no es una guerra entre republicanos y libertarios, porque me da la impresión de que van a estar en general de acuerdo con esto. Hay que ver qué piensa Chile Vamos, eso es un actor importante en esta conversación. Hay que ver qué piensan actores como el PDG, también son relevantes en la discusión. Y habló, por ejemplo, y esto es bien curioso, habló el ministro Elizalde, el ex ministro Elizalde. Le preguntaron justamente por este tema y dijo algo así como... Privatizar Codelco no es modernizar Chile. Y que además ni Pinochet se había atrevido a privatizar Codelco, justamente por todo este tema. Evidentemente habían intereses creados justamente por estos recursos reservados del cobre que terminan en el ejército, y había una cuestión más de intereses gremiales. Pero aquí lo que está diciendo Elizalde, en el fondo, es que este gobierno se puso a la derecha de Pinochet en materia de minería. Como está más allá en el proceso privatizado. Entonces, mucho ojo, porque a mí la impresión que me da, en base a las señales, en base a las declaraciones, creo que yo no había leído una declaración tan directa de personajes públicos, porque sí, siempre hay un economista que trata de deslizar esto, de que a lo mejor que tiene también algún vínculo con mineras privadas, que evidentemente hay un interés ahí creado para levantar la posibilidad de una privatización de Codelco. Pero al menos así tan directa, un presidente de partido, un senador, derechamente planteando esto, no lo recuerdo, al menos no en el corto plazo, como en los últimos, no sé, 10 años, Claro. que esta conversación. Entonces, evidentemente, Codelco da la impresión de que se va a convertir en uno de los grandes temas. Codelco es hoy día una empresa líder en minería, más allá de que se quiera enlodar mucho, porque eso también se ve que es lo que está tratando de hacer esta administración, que es como decir que Codelco está mal, que está perdiendo vigencia mundial, cuando en el fondo Codelco es admirada, va para afuera. Cualquier persona que más o menos cache economía y piensa en Codelco como la gran empresa de minería del mundo. Entonces, hay una visión media extraña respecto a aquello. Además, es una empresa que se está ampliando a otros rubros, lo que está ocurriendo con Nova Andino, y el tema del litio es parte también de una fusión, ¿cierto? Una iniciativa estatal y privada al mismo tiempo, donde Codelco tiene participación, pero se abre más allá de la explotación del cobre a otros minerales. Entonces, es muy preocupante lo que ocurre efectivamente con Codelco. Lo que me llama la atención de todo esto, Camilo y Nico, es que de cierta forma se podría decir que el gobierno toma distancia. Tú ya comentabas las declaraciones que dio el ministro Daniel Mas, y también dijo que descartó privatizar Codelco y dijo que más aún podría evaluarse vender activos prescindibles de algunas filiales, pero manteniendo el control estatal. Y esto, por supuesto, generó diferencias dentro del propio oficialismo. Bueno, sabemos que el PNL no se considera dentro del oficialismo, pero igual entre nosotros, personalmente, considero que están todas las reuniones con José Antonio Kast, con toda la filial acá, sí, por supuesto. Entonces acá Johannes Kaiser se mostró disponible para discutir una apertura parcial, mientras Renovación Nacional, la UDI, aparecieron voces llamando a concentrarse más bien en la seguridad, el empleo y el costo de la vida. Sí, la tiraron para el córner. Chile Vamos, no quisieron responder directamente. Yo creo que también va a haber una división ahí, como recuerdo debates pasados, hay que ver cómo son las fuerzas, los actores. Pasa que Codelco, y esto tal vez en una materia más cultural, ideológica del país, está considerado como un patrimonio. Entonces uno ve las encuestas y en general la apertura de la ciudadanía a privatizar o iniciar un proceso de desmembramiento de Codelco, evidentemente está en contra. Si lo consideran como parte importante, un bastión fundamental de la economía chilena, y que siempre se ha considerado como patrimonio de todos los chilenos. Hay una cuestión ahí de defensa nacional. Yo me imagino que también hay sectores, la derecha siempre ha estado dividida en sectores neoliberales clásicos, sectores hoy día libertarios también, esta derecha social, ¿cierto? Que también surgió en postdictadura, y también existe esta derecha como más nacionalista, que siempre ha tenido, son pequeños un poco, algunos logran permear dinámicas institucionales. Pero esa derecha nacionalista evidentemente no está de acuerdo con privatizar Codelco. No cree tampoco en el libre mercado mundial, en la globalización, lo consideran sus principales enemigos. Entonces es una discusión que evidentemente cruza capas distintas más allá del
del clásico izquierda y derecha. Por lo tanto, es un desafío grande y gigante tratar de pasar algo de estas características por el Congreso, que tiene que pasar por el Congreso. Claro. Entonces no se puede resolver por, el directorio de Codelco resolvió privatizar, eso no puede pasar.